Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Conversaremos hoy con tu doctor. La pérdida de peso es un tema problemático tanto para hombres como para mujeres. ¿No les ha pasado que una vez llegado al peso ideal se nos atraviese en el camino el llamado efecto rebote? ¿Pero alguna vez han preguntado por qué ocurre esto? El día de hoy nos acompaña el doctor Jaime León. Él es especialista en medicina del deporte y nutrición, quien nos dará a conocer algunas de las causas más comunes de la recuperación de este peso perdido y de la importancia de buscar un médico especialista para no llegar a esto. Comencemos. Doctor Jaime León, gracias por haber aceptado nuestra invitación para conversar ese tema bastante común entre las mujeres. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, tema común a mujeres y la población en general, ¿no? Claro. Doctor, nuestra primera pregunta: ¿por qué existe la recuperación de ese peso perdido, o mejor llamado el efecto rebote? Bueno, existen básicamente dos causas importantes, diría yo diría en dos causas. Una es una causa intrínseca, que tiene que ver con la disposición de la grasa y la inflamación de la grasa que está acumulada, ¿no? O sea, la grasa que tenemos en el sobrepeso no es una grasa normal como la que existe en otras partes, sino que es una grasa, digamos, inflamada, ¿no? Hay un grado de inflamación, es lo que se conoce como la inflamación o lipoinflamación, ¿no? Esto definitivamente tiene sus consecuencias, conlleva algunas cuestiones, que es el no resolverla, por ejemplo, impide, digamos, mantenimiento del peso con mayor facilidad, ¿no? Entonces esa vendría a ser una causa. El no disminuir la inflamación de esa grasa va a impedir que podamos mantener el peso a largo plazo. La segunda causa es una causa ya más externa, que vendrían a ser los factores que todos conocemos, que son los factores de hábitos de vida, ¿no? Claro. Es decir, cuestiones de actividad física, cuestiones de hábitos de vida saludables, de alimentación, de comportamiento. Todas estas cuestiones, si no se modifican, evidentemente el paciente va a recuperar progresivamente el peso perdido. Perfecto. ¿Y cómo podemos evitar estas dos causas que usted nos menciona? Bueno, para comenzar con la primera que te mencioné, la lipoinflamación, existen una serie de alimentos y nutrientes que nos pueden ayudar en cierta manera a disminuir esa carga inflamatoria, ¿no? Y disminuir esa inflamación celular. En el otro aspecto, los factores ambientales y de comportamiento, pues es una cuestión que hay que trabajar con el paciente en la medida que el paciente va perdiendo peso. Es decir, no esperar que el paciente haya perdido el peso, sino en ese proceso de pérdida trabajar con el paciente sobre esos factores, como digo, de educación nutricional, claro, actividad física, factores de comportamiento, ¿no? Que estos nos van a ayudar a que el paciente pueda después, cuando ya lleva su peso saludable, mantenerlo. Claro. Y eso es importante, siempre ir acompañado de un médico especialista, ¿verdad? Sí, evidentemente. Esto tiene que ver con dos importantes profesiones como son la nutrición y la medicina, ¿no? Claro. No hay mucho más que esto, ¿no? Claro. Y es adecuado comer de todo, porque hay personas que se restringen de carne, se restringen de esto, del otro. ¿Y está bien eso o es bueno comer? Lo idóneo es tener una dieta saludable, equilibrada y variada. ¿Eso qué quiere decir? Una dieta en la que se incluyan alimentos, en su mayoría, lo posible, naturales, no procesados, ¿no? Que hay una variedad de alimentos, porque además cada alimento tiene un aporte distinto de nutrientes. Entonces el cuerpo necesita de todos, pero si solo nos restringimos a unos cuantos, probablemente vamos a carecer de unos otros. Entonces necesitamos tener una dieta equilibrada, acorde a cada persona, pero además muy variada y muy natural en lo posible, ¿no? Okay. Yo sé que en los tiempos modernos a veces es difícil, claro, y uno quiere las cosas rápidas, los alimentos procesados, pero en lo posible tratar de preferir los alimentos naturales. Claro, siempre hay que tomarse un poquito de tiempo, pues, para empezar una alimentación que necesitamos. Correcto. Porque existen también aquellas personas en realidad veganos, por ejemplo, o vegetarianos. ¿Está bien llevar ese régimen? Bueno, son tipos de regímenes que yo de verdad no comparto, ¿no? Que no van acorde, digamos, a alimentaciones saludables y que definitivamente pueden perjudicar la salud si no son además bien llevados por un especialista, ¿no? En todo caso, yo, bueno, respeto las convicciones por las cuales una persona quiere ser vegetariana o vegana. Sé que hay razones más allá de lo nutricional, que viene a ser lo ético, lo moral, pero no comparto este tipo de alimentación, digamos, porque creo que es muy carencial en muchos aspectos.
¿Y es conveniente cambiar la dieta o es mejor mantener la línea de alimentación? Lo ideal es mantener una línea de alimentación saludable acorde a los requerimientos, ¿no? Cada persona, y esto siempre lo digo, tiene requerimientos propios por su fisionomía, por sus condiciones físicas, por su tipo de composición corporal y por su propia actividad de cada día. Entonces debemos adaptar la dieta a cada persona. Esto debe ser muy distinto y por tanto esto lo debe hacer un profesional, y es lo que yo siempre recalco. Siempre acudir a un profesional para hacer algún tipo de tratamiento de reducción de peso o un programa de mantenimiento de peso incluso. Claro, porque hay personas que buscan en internet información o se dejan llevar mucho por la publicidad, ¿no? Pastillas milagrosas que supuestamente hacen bajar de peso, pero después el efecto rebote es peor, ¿no? Sí, lo que vemos mucho hoy en día es pues las dietas milagros, la gente que vende pastillas milagrosas o programas detox milagrosos, cuestiones de estas, y que no son profesionales de la salud, no son ni médicos ni nutricionistas, no tienen ningún conocimiento, y yo siempre le digo a las personas no fiarse de esto, porque esto es algo que lo más probable es que perjudique la salud de las personas. Claro, y muy aparte de la salud física, la salud emocional, ¿verdad? Salud emocional además la salud física, ¿no? O sea, una persona puede resultar de hacer un programa de pérdida de peso sin control en tener una anemia, en tener alguna carencia vitamínica o de minerales importante que repercute en su salud. Ok, ¿y cómo es el papel de las familias en el paciente, por ejemplo? Cuando en las casas, por ejemplo, uno quiere comer bien y a veces uno tiene un familiar que tiene por ahí sus postres, etcétera, ¿no? Hasta cuando salen a comer al restaurante. ¿Cómo influye eso? Bueno, la familia es muy importante, ¿no? en el paciente con sobrepeso. De hecho, hay lo que se conoce como un entorno obesogénico, ¿no? Que es un entorno, digamos, propicio para desarrollar un sobrepeso, una obesidad. Entonces, yo creo que a veces es importante no solo que la persona se compromete, se involucre en el cambio, en la decisión del cambio primero y después en la acción, que es el cambio, sino que también la familia esté muy involucrada, y de hecho si tiene también algún problema de sobrepeso, que también la familia pueda involucrarse en un programa de pérdida que acompañe a este paciente, ¿no? Claro, porque me imagino que usted ha tenido pacientes donde de repente la mamá ha tenido una evolución positiva y hasta el esposo o los hijos o aquella hermana, ¿no? Como que se animan y tienen más confianza a también cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Sí, eso es correcto, ¿no? Una persona que hace un gran cambio, ¿no? En su peso y en su salud, evidentemente, porque ambos van de la mano, ¿no? La obesidad es una enfermedad y está catalogada como tal, con lo cual el mejorar el sobrepeso, la obesidad de un paciente puede mejorar su salud. Y cuando ha habido personas que han tenido una gran pérdida de peso, esto también ha repercutido en el entorno familiar. Claro. Doctor, ¿y cuán importante es el factor emocional y qué hacer frente a la ansiedad de querer comer siempre o a cada momento? Bueno, el factor emocional yo diría que es una de las causas más grandes dentro de la generación de un sobrepeso o una obesidad importante, ¿no? Así que eso hay que analizarlo individualmente. Pero existen muchos factores, ¿no? También que van relacionados a este tema, y hay factores de hecho intrínsecos, hormonales, ¿no? Hay una hormona que está muy relacionada con la saciedad, que es básicamente la leptina. Y esta hormona, por ejemplo, en los pacientes obesos se encuentra alterada. Quiere decir que no hay una regulación y una correcta relación entre lo que el paciente siente cuando ingiere sus alimentos y la señal que envía al cerebro, ¿no? Entonces, el paciente normalmente no se sacia, ¿no? Por esta alteración hormonal. Y eso evidentemente genera pues, un trastorno de comer de manera compulsiva, ¿no? El paciente viene, acude a la consulta y dice: doctor, como sin tener hambre. ¿Y esto por qué es? Porque hay una alteración hormonal. Esto también está muy de la mano con lo que dije al inicio, que era la inflamación celular del tejido graso. Es decir, la inflamación del tejido graso, la lipoinflamación, también conlleva una alteración de todas estas hormonas relacionadas con la obesidad. De la insulina y de la leptina, que tiene que ver con la saciedad del paciente. Perfecto, entonces nos damos cuenta una vez más que es importante el seguimiento de un especialista como para también a personas obesas que tienen este problema, saber que el especialista va a estar siempre para apoyarlo, de repente hasta porque un médico también sirve de motivador, ¿verdad?
porque a veces uno dice, oye, no bajo en 2 días, quieren bajar ya todos sus kilos, y no es así. Y para finalizar, si aquella persona ya bajó de peso y ha ganado nuevamente esos kilitos de más, ¿qué debe hacer? Bueno, esta recomendación final que me pides va de la mano con la anterior, ¿no? Lo primero que hay que hacer es acudir a un especialista, es decir, acudir a un nutricionista certificado, o acudir a un médico que se haya especializado en el tema de obesidad, de nutrición, y que pueda ser capaz de guiarnos de manera correcta. Esa es la clave y ese es un poco el resumen. No podemos inventar, no podemos hacer cosas que digamos no sepamos el probable resultado, porque al final estamos jugando con nuestra salud, que es lo más importante que tenemos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que la clave es acudir a alguien que sea un especialista. No podemos darle nuestra salud a un mecánico, a un ingeniero, a un profesor. Y no dejarnos llevar tampoco porque, oye, a mi amiga le hizo bien esto, yo también voy a tomar, o a los consejos que te da la vecina, oye, toma esto, que te va a hacer bajar en 2 días. Yo creo que eso debemos descartarlo de plano, y hay mucha gente que yo sé que de alguna manera está lucrando con esto, pero es lucrar con la salud de las personas, y creo que es algo que es muy peligroso. Es muy peligroso y puede traer muchos perjuicios para la salud de la población en general. Por supuesto, además las mujeres que siempre andan buscando soluciones por internet, entonces es un peligro. Es un peligro latente, y siempre hay personas, bueno, que porque tienen, digamos, un cuerpo atlético, porque son saludables, o porque han probado algo que les ha funcionado, o simplemente porque quieren tener algo más de dinero en el bolsillo, se arriesgan a jugar con la salud del paciente. No se puede hacer eso. Yo creo que debería haber leyes mucho más restrictivas en ese sentido, pero bueno, a día de hoy lo que les puedo decir es que tienen que confiar en nutricionistas y médicos que sean capaces de poder guiarlos. Es algo que les digo, porque pueden ocasionarse muchos problemas de salud. Perfecto, estamos seguros que nuestras seguidoras después de esta entrevista van a querer una cita con usted, de hecho. Bueno, seguramente, porque tengo muchos años de experiencia en esto, y la verdad que yo encantado de poder ayudar a todas las personas que quieran acudir al consultorio, y bueno, ya aparecerán mis contactos por ahí para que puedan ubicarme y bueno, sacar una cita y poder resolver los problemas que tengan en algún momento. Más adelante seguiremos con entrevistas para saber más a fondo acerca de los métodos que usted utiliza para perder peso, y lo bueno es mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Correcto, esa es la clave, porque al final el perder peso no sirve de nada si no vamos a ir acompañándolo de un seguimiento del mantenimiento del peso perdido. Perfecto, doctor, ha sido un gusto y un placer también conversar con usted. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Isaac, un gusto para mí, y encantado de poder estar aquí y hablar de todos estos temas tan interesantes. Perfecto, gracias. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en tu programa Hoy con tu Doctor. Esperamos hayan estado atentos, y lo primero que hemos podido resaltar de esta entrevista es evitar caer en las llamadas dietas milagros, y lo más importante, buscar a un médico especialista para llegar al objetivo que ustedes estén buscando y evitar el efecto rebote. Estaremos dejando los números de contacto del doctor en la descripción del video para que puedan hacerle cualquier pregunta que tengan, y él encantado estará de responderle. Nos vemos hasta la próxima entrevista.